Muy buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. En este programa especial del día de hoy, en el que por un momento dejaremos de lado los temas de la agitada vida política, dejaremos de un lado la opinión política, la actualidad, para sumergirnos en algo más trascendental, para ir a temas que tienen que ver con la filosofía, temas de fondo, con la teología. ¿Y qué tienen que ver estos temas con el mundo de hoy, ¿no? En que vivimos tan aceleradamente, de modo tan agitado, de modo tan individualista, cada uno en lo suyo? Y si hay una respuesta de la teología al mundo de hoy, particularmente vamos a enfocarnos en Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, ¿no? El gran padre de la Iglesia, fundador de toda una corriente teológica y filosófica, totalmente omnipresente en el pensamiento católico y en la teología. Pero ahora mucha gente, cuando se habla de Santo Tomás de Aquino, lo tiene como una referencia, pero no conoce muy a fondo de qué se trata. Sin ánimo de entrar en una lección de filosofía ni de ir más allá de lo que un medio de comunicación como este permite, queremos conversar un poco sobre el tema de Santo Tomás, su vigencia, su actualidad y qué tiene que decir al mundo de hoy. Y para eso tenemos un invitado también especial en este programa. Es el abogado y filósofo argentino Leandro Morfú, delegado en Buenos Aires de CITA. CITA es la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, que está en muchas partes del mundo, y para este caso tiene una sección en Argentina, de la cual Leandro Morfú es el delegado nacional o el representante, y que hoy día nos permite, para los seguidores de La Abeja, poder tener esta entrevista. Leandro, buenas noches, bienvenido a La Abeja. Buenas noches, Luciano. Muchas gracias por este espacio. Un gusto y un honor poder participar. Gracias. Para ir entrando en materia, Leandro, ¿qué es lo que busca CITA? ¿Cuál es su razón de ser? Bien, la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, como bien dices, es una asociación cultural autónoma fundada formalmente en el año 78 y lo que busca entre sus fines es establecer un diálogo con la cultura contemporánea, con todas las ciencias que hoy en día articulan el saber contemporáneo, es decir, la filosofía, la teología, la sociología, el derecho, a la luz del pensamiento de Santo Tomás. Es decir, no solamente busca estudiar a Santo Tomás, sino hacer una atención o leer el mundo actual a la luz del magisterio de Santo Tomás de Aquino. Entonces, para eso, esta asociación que es internacional y tiene delegaciones en varios países y a su vez en esas delegaciones hay participación en varias ciudades. Es decir, yo particularmente estoy a cargo de la delegación para la ciudad de Buenos Aires, que forma parte de la sección argentina. Para eso forma comunidades. Es decir, el gran aporte de la CITA es formar comunidades de estudio, formar grupos de estudio que, insisto, profundicen el conocimiento de Santo Tomás, pero para no quedarse en Santo Tomás mismo, sino para, a partir de ese magisterio, leer el mundo contemporáneo, leer los grandes temas que preocupan al hombre de hoy a la luz de ese magisterio que es siempre actual, siempre nuevo. Leandro, tengo entendido por alguna información que estuve viendo que en los orígenes de CITA participa nada menos que San Juan Pablo II. Exacto. Es decir, la CITA surge de alguna manera en el año 74, en un congreso, el Congreso Internacional Tomás de Aquino, que se realiza tanto en Roma como en Nápoles. Ahí uno de los principales participantes de ese congreso es en ese entonces Caro Wojtyla, que participa muy activamente de ese congreso, y ahí donde se plantea la necesidad de fundar una institución como la CITA. Y San Juan Pablo II, de hecho, en esa época estaba muy preocupado en una vuelta a Santo Tomás de Aquino, para fundar justamente una base cristiana humanística sobre la cual poder leer la sociedad. Entonces, él pide esa vuelta a Santo Tomás de Aquino y por eso
él está muy vinculado con la cita. De hecho, la primera reunión formal de la cita, ya en el año 76, él es el que la preside, él la dirige y él es el que propone a su amigo, Abelardo Lobato, que sea el primer director de la cita. Por eso ya luego, como sumo pontífice, siempre Juan Pablo II ha acompañado mucho a la cita, ha participado activamente de varios de los congresos y de hecho es el socio número 1 de la cita, el entonces cardenal Carlos Wojtyla. Ahora hay que tener en cuenta como antecedente que el Papa Wojtyła o Juan Pablo II, aparte de ser un gran teólogo, estaba muy vinculado con lo que fue el Concilio Vaticano II, que es donde se establece a Tomás de Aquino como maestro de la investigación teológica, ¿no? Y todo esto tiene una coherencia con la gran encíclica de León XIII, en que también lo define como tal, ¿no es cierto? Sí, la encíclica de Terni Patris. Sí, de hecho, bueno, en el Concilio Vaticano II estaba muy presente Santo Tomás de Aquino en diversos documentos, pero donde de alguna manera podemos tomar un documento que es muy importante, que está muy vinculado al Concilio Vaticano II, es la carta que escribe Pablo VI, Lumen Ecclesiae, cuando se cumplen 700 años de la muerte de Santo Tomás de Aquino, que es dirigida a quien era el maestro de la Orden de Predicadores en ese momento. Es una carta del año 75. Bueno, ahí donde justamente con la oración inicial, él lo establece como lumbrera de la Iglesia y del mundo contemporáneo, maestro en el arte de pensar, guía autorizada de los estudios filosóficos y teológicos. Y de hecho, trayendo varias citas de quienes lo habían antecedido a Pablo VI, de otros pontífices, él enseñaba diciendo, hacer propia la doctrina de Santo Tomás de Aquino o estudiar la doctrina de Santo Tomás de Aquino es estudiar la doctrina de la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia asume como propio ese magisterio y es realmente como decía, una guía racional para estudiar el misterio de la fe. Es decir, Santo Tomás de Aquino, que es un teólogo fundamentalmente, aún así en esa teología encontramos un profundo contenido filosófico, antropológico, metafísico, jurídico, político. Es decir, hay realmente un concierto de saberes en el magisterio de Santo Tomás de Aquino que nos permite estudiar, entre otras cosas, el dato revelado. Claro, porque Santo Tomás de Aquino escribe incluso sobre temas de política, de filosofía, y lo que más sorprende y que mucha gente obviamente desconoce es que este hombre vivió solo 49 años, ¿no? Exacto. Sí, sí. Santo Tomás, bueno, siempre se dice, no nos hubiésemos imaginado qué sería si hubiese vivido unos años más Santo Tomás. Pero realmente ha sido un parangón en la historia del pensamiento de la humanidad. Es decir, como bien dice, Santo Tomás es un teólogo, pero en ocasión de esa teología, Santo Tomás desarrolla prácticamente todas las ramas del saber, con un aporte muy importante que es una armonía intrínseca en cada una de esas ciencias. Es decir, frente al modelo actual que tenemos de saberes fragmentados, contradictorios, ultra específicos, que terminan por concentrarse en el dato concreto que investigan, terminan perdiendo el todo, la dimensión del todo. Así vemos en las ciencias que estudian al hombre. En Santo Tomás encontramos esa armonía de saberes, esa especie de catedral sapiencial fundada en el dato teológico fundamentalmente, pero que desarrolla todas las ramas del saber. Pero también Santo Tomás se lo llama como maestro de humanidades, como un doctor en humanidades, porque ha estudiado profundamente las grandes ramas que nos permiten estudiar los grandes temas que siempre han preocupado a la humanidad, que son Dios, el mundo y el hombre. Leandro, ante una obra tan monumental como la de Santo Tomás de Aquino y de tal reconocimiento dentro de la Iglesia, cabe una pregunta evidente, casi obvia, ¿no? ¿Qué tiene que decir Tomás de Aquino al mundo de hoy? Bueno, varias
Es decir, realmente es una pregunta que podríamos, en su respuesta, desarrollar varios programas. Yo intentaré hacer una síntesis de esas respuestas. Primero, algunas de las cuestiones que mencionábamos. Frente a un saber fragmentado, frente a un saber contradictorio, una armonía del conocimiento, una armonía jerárquica del conocimiento en el que todas las ciencias, todos los saberes confluyen en un fundamento del que parten o al que llegan o en el que al que no contradicen o en el que están en coherencia, que es la ciencia teológica, la ciencia por excelencia dado su objeto, o la más perfecta dada su objeto. Y en esa ciencia encontramos todos los fundamentos de las humanidades, de las grandes ciencias que siempre han preocupado al hombre. En segundo lugar, insisto, frente a un naturalismo exacerbado que busca eliminar todo lo trascendente del mundo para reivindicar confusamente la razón, o frente también a una respuesta errónea, un sobrenaturalismo mal entendido o erróneo, que para reivindicar el dato revelado busca eliminar el dato natural, busca eliminar la razón. En Santo Tomás encontramos una adecuada relación entre fe y razón, en la que cada uno encuentra su ámbito propio, pero en las que están conjugadas armónicamente, tanto en el ámbito del conocimiento como en el ámbito mismo de la realización de la persona, de su felicidad, tanto en este mundo como en el mundo trascendente. Por otra parte, frente a un subjetivismo, frente a una pérdida de la verdad, tanto por un subjetivismo o relativismo, como un agnosticismo o escepticismo de que no se puede conocer nada, Santo Tomás nos trae el realismo. Es decir, ¿qué es el realismo? Ese realismo es una actitud filosófica que nos permite conocer la realidad por lo que la realidad es. Pone el punto principal en lo que las cosas son y no por lo que las cosas son concebidas por el hombre. Es decir, hay una actitud cognoscitiva y dice, el hombre no solamente puede conocer, sino conoce lo que las cosas son. Es decir, hay una realidad que determina a la persona. Y esto nos implica, nos permite una objetividad, nos permite un sustento firme tanto en lo metafísico como en lo lógico como en lo antropológico. Es decir, las cosas son por lo que son, no por lo que los hombres puedan decir de ellas y cómo las conciben. Y acá nos permite Santo Tomás, en esta posición realista, completa los aportes en su momento, entre otros, de Platón y Aristóteles, es decir, los grandes maestros de la filosofía griega, se antepone ante estas actitudes que mencionaba, frente a este subjetivismo, si las cosas son por lo que la entiendo y hay tantas maneras de ver las cosas como quien las conciba, o frente a un escepticismo de que no se puede conocer nada. Y también, esto es un dato muy específico, pero todo el estudio que Santo Tomás hace de cómo el hombre puede conocer, es una fundamentación filosófica de por qué no solamente el alma del hombre es inmortal, sino de por qué el cuerpo debe resucitar. Es decir, del estudio filosófico meramente racional que Santo Tomás hace de cómo conocemos, él puede llegar a estas verdades, de que el alma es inmortal y que el cuerpo debe resucitar junto al alma. También frente a un panorama pesimista, tremendista, determinista de las cosas, en Santo Tomás encontramos una concepción optimista de lo creado, una visión positiva de las cosas, en tanto todo lo creado, todas las cosas participan de la verdad, de la bondad y de la belleza de su creador. Y esto es la teoría de la participación, uno de los aportes más importantes y más originales que Santo Tomás hace. También podemos decir que ante una antropología desquiciada o reduccionista o equivocada, es decir, cuando hablo de antropología o de la concepción del hombre, Santo Tomás nos trae una concepción superadora de la persona, en la que articula las dos grandes realidades que la determinan,
Es decir, lo sobrenatural y lo natural, no negando ninguno de los dos planos, sino conjugándolos y llevándonos a concebir una persona que es determinada por la gracia, que asume esa naturaleza y que a su vez esa naturaleza es perfeccionada y elevada, permitiéndole no solamente una realización en esta vida, sino en la vida celestial. También en lo político, por marcar solamente algunos aspectos. Santo Tomás, frente a debates que son meramente discursivos, Santo Tomás ya nos trae un arquetipo de organización política en la que se conjugan armónicamente las dos grandes autoridades que siempre han determinado a los estados o a los imperios, que es el poder temporal y el poder religioso, marcando cuál es el ámbito propio de cada uno y cómo deben conjugarse armónicamente para llevar a la realización de una determinada comunidad. Y bueno, una cuestión que a mí me interesa particularmente, bueno, porque tú dices que soy un filósofo argentino y te agradezco ese título que para mí es demasiado, simplemente soy un estudiante que se está doctorando en Derecho y bueno, y gracias a los maestros que el Señor me ha puesto en el camino, me he encontrado con estos grandes temas que siempre me han apasionado, entre ellos Santo Tomás. Bueno, volviendo a eso, en el ámbito del derecho, Santo Tomás también nos trae una concepción que es muy importante, pues nos permite estudiar qué es, además de desarrollar magníficamente toda una teoría de la justicia, basándose en sus antecesores, también nos permite estudiar qué es el derecho. Y nos va a permitir decir, el derecho es la misma cosa justa. Y esto nos permite entender que lo propio del derecho es la conducta jurídica, es la conducta de quien verifica la justicia, es el objeto terminativo de esa conducta, que es justa. Y esto que parece un desarrollo muy abstracto, en definitiva nos permite entender que el derecho, digamos, lo más propio del derecho, es la conducta de quien obra conforme a la justicia. Y eso nos permite, como decía un gran maestro que ha fallecido hace poco, el doctor Héctor Hernández, estudiar un derecho vivo, un derecho de cuerpo presente, un derecho que se verifica en las conductas de las personas que obran conforme a la justicia. Estos son algunos aspectos que yo destaco, entre otros enormes aportes que hace Santo Tomás. Pero, y bueno, y también una cuestión que no es menor, pero ya actitudinales de Santo Tomás de Aquino. Es decir, Santo Tomás, como decía un maestro, la obra de Santo Tomás no es solamente fruto de su inteligencia, sino es fruto de su vida. Es decir, en Santo Tomás vemos una hermosa síntesis existencial entre su vida y su obra. Entonces es una obra que surge de una actitud de humildad, de una profunda humildad ante Dios. Santo Tomás se ha preguntado siempre desde pequeño, ¿quién era Dios? ¿Qué es Dios? Y esa pregunta se la ha hecho a lo largo de toda su vida. Y su obra es fruto de querer responder a esa pregunta. Él decía que aprendía más rezando frente al Santísimo que estudiando. Y de hecho, cuando el Señor, ya sobre el final de su vida, le concede la gracia de ver un aspecto de sí mismo, Santo Tomás, ante esa visión beatífica, él se encuentra con el Señor y dice, has escrito bien de mí, Tomás, ¿qué quieres? Santo Tomás le dice, solo a ti, Señor. Santo Tomás dice que cuando termina esa visión, todo el compendio de su obra lo quiso arrojar al fuego y dice, después de lo que he visto, todo lo que he escrito es paja que merece ser quemada. Pero bueno, marcar esta humildad de Santo Tomás. También Santo Tomás era muy sumiso, muy obediente al romano pontífice. Toda su obra, al final de su vida, la ha sometido a su revisión, a su corrección y a su aprobación. Y Santo Tomás tenía algo que era también muy importante, que era una audacia para estudiar la verdad y una profunda honestidad intelectual. En el sentido de que Santo Tomás, no ante posturas filosóficas, teológicas, totalmente adversas
o distintas a la concepción incluso cristiana, Santo Tomás aún así los estudiaba, los tomaba y reconocía la verdad que había en ellos, no por quien la decía, sino por la verdad en sí mismo. Es decir, era un enamorado de la verdad. Y eso le permitió una profunda honestidad intelectual, una profunda libertad para estudiar todo tipo de autores. En la obra de Santo Tomás vamos a encontrar comentarios, estudios, discusiones, incluso correcciones e interpretaciones benignas de autores cristianos, de autores judíos, de autores romanos, griegos, entre ellos su favorito que era Aristóteles. Es decir, Santo Tomás también ha permitido recuperar grandes autores y poder completarlos, e incluso reconocido por él, interpretarlos benignamente. Interpretarlos diciendo, aún en el error que hay en estos autores, podríamos entenderlo de esta manera. Entonces, y eso era una honestidad intelectual, de no rechazar a la postura contradictoria o adversa por quien lo decía, sino de animarse a tomar lo que había de verdad en ellos, reconociendo los aportes que habían hecho a la humanidad, a la historia del pensamiento. Leandro, de toda esta presentación que acabas de hacer, me llama la atención y creo que un tema importante es la contundencia que puede tener Santo Tomás hoy en día frente al tema del relativismo, ¿no? Benedicto XVI tiene un trabajo muy importante que va en esa línea, y yo creo que uno de los grandes males del mundo moderno es precisamente ese relativismo. Y por otro lado, también esa audacia que resaltas respecto a su acercamiento a otras doctrinas y a otras filosofías, siempre a la luz del pensamiento católico, y cómo en un momento en que él reivindica a Aristóteles, no era necesariamente una corriente muy fácil, ¿no? Porque Aristóteles era cuestionado por su exaltación de la razón, ¿no? Creo que la Iglesia iba más por el lado de Platón hasta ese momento. Sí, exacto. Sí, con respecto al relativismo, es el gran mal que nos aqueja, incluso en la actualidad. Y no es solamente una crisis en el plano cognitivo, sino en todas las dimensiones que determina el hombre, en lo moral, en lo político, en lo jurídico, en el mismo conocimiento, como decías al principio. Y de hecho, este maestro que te mencionaba, él tenía una frase con la que hablaba del relativismo que decía que el relativismo es el lema del manicomio, en el sentido de que realmente hay que estar loco para ser coherente, porque una cosa es lo que se dice en la cátedra, se dice en una universidad o se puede escribir en un libro, pero realmente es muy difícil vivir coherentemente con un relativismo, no admitir ninguna verdad objetiva, porque incluso ese postulado ya es objetivo. Es decir, ¿por qué dices que todo es relativo? Ahí hay un absoluto. Así es. Afirmar eso. Y Santo Tomás en esto es maestro de verdad. Insisto, cuando hablamos del relativismo, del realismo, perdón, nos permite, digamos, partir del dato dado, del dato que está en la realidad, que trasciende al hombre, y elaborar toda una teoría cognitiva determinada por ese dato que trasciende al hombre y que el hombre conoce las cosas, insisto, por lo que son. Y ahí donde conjuga también magistralmente, completándolo a Aristóteles en este sentido, Santo Tomás, todo el dato del conocimiento sensible con toda la dimensión del conocimiento intelectual. Entonces me permite conocer la cosa concreta, determinada, individual, pero también dar el salto al conocimiento universal de los conceptos, de los universales. Y esa conjugación nos permite justamente trascender las limitaciones evidentes del relativismo. Así que en ese sentido sí es muy importante este punto. Ahora, en el plano político, ¿no? Que también asistimos hoy en el mundo a una crisis de valores en la política,
a una especie de corrupción generalizada, a una actitud indiferente frente a los temas políticos, él también va más allá, no se queda en la simple exaltación de un sistema político, sino que por encima de esto pone la idea del bien común. Sí, exacto. Sí, Santo Tomás en esto también es muy importante. No solamente los comentarios que él hace de Aristóteles en diversas obras éticas y políticas, sino también en un opúsculo llamado Sobre el régimen de los príncipes, que era dirigido a un rey de esa época, donde Santo Tomás desarrolla toda una teoría acerca de, no solamente de cuál era el régimen político, sino de cuáles eran las condiciones y del fin de un Estado, como tú dices, el bien común político, sino también cuáles eran las condiciones de quien debería gobernar. Entonces, en esto Santo Tomás establece un paradigma no solamente de un régimen político, no solamente de su intrínseca relación al bien común, como dirían maestros posteriores, ¿qué es el bien común político? ¿Es el bien humano de todos y perfecto? ¿O es la perfecta suficiencia de vida que el hombre puede tener en la vida actual, en la vida terrena? Santo Tomás no solamente se queda con eso, sino va a desarrollar todo un programa, incluso pedagógico, de cómo debería ser el gobernante. Entonces, por eso es lo que decía, un teólogo, pero que no se ha quedado en el ámbito de la teología, sino que se ha metido en los grandes temas que siempre han preocupado al hombre. Y esto también está muy relacionado con lo que hablábamos recién, frente a un contexto de un profundo individualismo, de un profundo egoísmo, incluso de olvidarse. Lo que decía Aristóteles, que no había ciencia o conocimiento que acercara más al hombre con los dioses, que aquella ciencia que el fundar ciudades o el conservarlas ya fundadas. Es decir, no había cosa más perfecta para el hombre en este mundo que la política. Frente a ese paradigma, que Santo Tomás también va a tomar y va a desarrollar, tenemos hoy en día lamentables muestras de egoísmo, individualismo, de corrupción, de envidias, de desconocer qué es la política en definitiva. Yo no creo que las barbaridades que vemos en nuestros países a veces me hace pensar que, además de toda corrupción y demás, hay un profundo desconocimiento de qué debería ser un hombre de Estado. Claro, deberían leer a Santo Tomás. Así es, ¿no? Y contrariamente a lo que este mundo moderno relativista al que estamos hablando y defensor, entre comillas, de la libertad, resulta Santo Tomás un auténtico defensor de la libertad del hombre, en el fondo, ¿no? Muy por encima de estas veleidades de la política moderna. Sí. Sí, la concepción antropológica de Santo Tomás, esta concepción optimista, esta concepción creatural, esta concepción que conjuga maravillosamente toda la dimensión de la razón y toda la dimensión de la gracia, todo lo que es la naturaleza y lo sobrenatural, por supuesto que es un baluarte muy importante para la dignidad de la persona humana, para defender la dignidad de la persona humana, porque vemos en esta creación el punto de contacto de dos mundos. Es decir, cuando hablamos de la persona, hablamos de la más perfecta de las criaturas terrenales y la más ínfima de las criaturas espirituales, pero que, incluso esto lo demuestra Santo Tomás en una de sus obras, pero que hay un argumento incluso de conveniencia de que exista esta composición de alma y cuerpo profundamente determinada por toda una realidad espiritual en la que surge la libertad que tú dices, de continuación de la creación. Es decir, el hombre es el gozne entre dos mundos. Entonces, por eso todos estos datos, toda esta concepción, que muchas por supuesto surgen del dato revelado o
o de dato teológico, pero que muchas son también intuiciones desde la filosofía, de lo racional, y esto es muy importante para Santo Tomás, para el tomismo, nos permiten en este punto destacar la eminencia de la persona. Bueno, realmente son temas de tal magnitud, de tal vigencia, actualidad y profundidad que podríamos seguir conversando casi de manera indefinida, Leandro, pero lamentablemente el tiempo de nuestro programa ha concluido. Te agradezco muchísimo por esta interesante y didáctica presentación sobre Santo Tomás de Aquino, que yo creo que va a ser muy bien aprovechada por quienes siguen nuestro programa El vuelo de la abeja. Te agradezco, te reitero ese agradecimiento y quedemos en contacto para en algún momento volver a retomar el tema. Bueno, yo, como decía al principio, el agradecido soy yo, Luciano, por esta oportunidad y por este privilegio de poder conversar contigo sobre estos temas. Y aprovechando también me aprovecho tu programa para invitar a todos los que estén interesados en seguir estudiando Santo Tomás que se incorporen a la cita. La cita, hay lugar para todo aquel que tenga una inquietud, tanto en conocer a Santo Tomás, como de, insisto, establecer este diálogo, esta lectura de los grandes temas que aquejan a la sociedad a la luz de una concepción que es superadora como la de Santo Tomás de Aquino. Sociedad Internacional Tomás de Aquino. Sin duda muchos acudirán, tienen una página web muy clara, donde están las referencias, los contactos, de manera que a quienes haya despertado un interés en la obra de Tomás de Aquino, los invitamos a acercarse a Cita, que tiene gran cantidad de información y que ofrece estudios de muy buen nivel. Leandro, muchas gracias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Será hasta una nueva edición de El vuelo de la abeja. Muy buenas noches.